Y voy a terminar esta mañana la serie que he estado predicando, que se llama Bueno. Diga conmigo, bueno, como una pregunta, ¿verdad? Porque lo que hemos estado aprendiendo en esta serie es la importancia de aprender a discernir lo que es bueno. Pareciera como que todo mundo sabe lo que es bueno, y algunos dicen, bueno, algunas cosas son de sentido común, pero realmente el sentido común no es tan común como pensamos muchas veces, ni es tan sentido en otras ocasiones. Comenzando a entender desde que comenzamos la serie que todos los problemas en los que estamos metidos realmente comenzaron por una decisión que tomaron los seres humanos pensando que era bueno. Porque dice la Escritura que cuando Eva vio el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice que lo vio, que el fruto era bueno, que era agradable y que daría mucha sabiduría para ellos. Cosa que era cierta, el fruto era bueno, era agradable y había mucha sabiduría en ese fruto. Lo que olvidaron, lo que obviaron fue el detalle que el fruto, además de ser esas cosas que ya mencioné, también era prohibido. Amén. Y por aquella decisión, pensando que iban a hacer algo bueno, porque eso fue lo que Satanás les convenció que iba a suceder, terminamos como estamos ahora, ¿verdad? Así que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo es no solo importante, sino urgente. Y es tan importante que es un tema de vida o muerte. Así literalmente es. Y en esta serie hemos aprendido, primero aprendimos en el primer domingo que enseñé, aprendíamos que si hay algo que es bueno, es aprender a obedecer a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creen que obedecer a Dios es bueno? Claro, porque si hubiéramos obedecido a Dios no estuviéramos como estamos ahora. Lo segundo que aprendimos es que debemos de saber que bueno es creer la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Cuando digo creer la palabra de Dios no me refiero a fe solamente de recibir promesas, sino que creer que Dios va a cumplir todo lo que dice. Y cuando digo todo me refiero a las cosas que son buenas para mí porque son promesas de bendición, como también aquellas cosas que son adversas para mí, como el castigo que la Biblia dice que Dios ejecutará sobre aquellos que deciden desobedecerle. Porque a veces tomamos las promesas y decimos, sí, Dios es bueno, maravilloso, Dios va a cumplir sus promesas, va a hacer bien y todo lo demás. Y es cierto, porque Él es fiel, si Él dijo que lo haría, Él lo hace. Pero así también tenemos que entender que así como Él prometió un cielo nuevo, una tierra nueva, prometió una eternidad para nosotros, también en la Escritura promete un fuego eterno y un castigo eterno para aquellos que deciden rechazar a Jesucristo. Es una realidad. La primera como la segunda, son tan reales ambas. Amén. Aprendíamos también que bueno es ponerse de acuerdo con lo que Dios llama bueno. Y aprendíamos el domingo pasado que aquel que no aprende a discernir entre lo bueno y lo malo va a tener que vivir una vida llena de dolor. La Escritura dice, ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo llama dulce. Hoy estamos viviendo una temporada en el mundo, en la sociedad, en la que la gente está reclamando tener su propia verdad y viven bajo esos términos. Entonces, lo que usted pueda decir es su verdad, lo que yo pueda opinar es mi verdad, y si usted no se mete conmigo estamos bien, porque para mí es verdad esto que yo opino y para usted es verdad lo que usted opina. Pero realmente las cosas no pueden ser así. Tiene que haber una verdad. No puede ser que usted tenga una y yo tenga otra. No, la verdad es una. Pero ¿cuál es la verdad? Entonces ahí entramos en este tema. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente es bueno? ¿Queremos saber lo que es bueno? Dios nos entregó a nosotros una manera de saber lo que es bueno. ¿Y sabe cómo es? A través de su palabra. Aquí está el filtro que Dios nos entregó para que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y necesitamos volver a las Escrituras y hacer las Escrituras nuestra norma de vida realmente. Le voy a dar un ejemplo de cuán débil o cuán tenue se ha vuelto esa línea en la que incluso nosotros los creyentes que decimos creer en Jesucristo y ser discípulos de Él, estamos cayendo
presas de esas mentiras que el hombre ha estado enseñando como grandes verdades o como nuevo conocimiento. Hay un proverbio, es que ahora no preciso la cita, pero dice así: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara lo alejará de ella. La necedad está ligada, está unida al corazón del muchacho. No necesitamos enseñarle a los niños a ser necios o a ser imprudentes, ya son por naturaleza. Digamos que somos, porque aún los adultos seguimos siendo igual de imprudentes muchas veces. Está ligado, dice, al corazón del muchacho, pero la vara lo alejará de la necedad. O sea, la Escritura nos está diciendo que a los hijos hay que darle, hay que aplicarles, porque a veces no basta con palabras. Y si así fuera, imagínense, aquí cada domingo usted viene a escuchar consejo de Dios. La pregunta es: ¿usted lo hace todo lo que escucha aquí? ¿Cumple con cada uno de los consejos que Dios manda a través de cada mensaje, de cada palabra que estudiamos? La realidad es que no. Entonces, como no cumplimos con los consejos que Dios nos manda, que son para nuestro bien, de vez en cuando Dios también nos da vara. Amén. Y es hasta que tropezamos y caemos que, ay, hubiera puesto atención a lo que dijo el Señor allá aquel día que me habló sobre esto. Me lo advirtió porque no hice caso. Entonces imagínense, si nosotros que ya estamos pero canosos, ya tenemos varios años encima, no somos capaces sin la vara de obedecer, ¿cuánto más los niños? Entonces la Escritura, hay sabiduría en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Si la Escritura dice que la vara va a alejar a tu hijo de la necedad que por naturaleza ya trae, entonces hay que aplicarles, hermano. Pero hay algunos cristianos que, porque han estado oyendo tanto, ¿verdad?, lo que dice el hombre, entonces han puesto este consejo bíblico, esta sabiduría divina, la han puesto como entredicho y dicen: bueno, yo creo que en realidad es un tema de interpretación. A mí me parece que cuando nosotros comenzamos a decir a mí me parece, ahí es cuando nos metemos en problemas. Amén. A los hijos hay que darles, hermano. Ese pobre amén me dice a mí que usted puede que esté contaminado con lo que se está diciendo en el mundo. A los hijos hay que darle, hermano. No le afloje, dele. Cuando sea necesario, dele. No tenga miedo. No lo va a echar a perder. No se va a volver un asesino en serie ni un abusador de mujeres. No. Aplíquele. La Escritura dice que hay que darles. Ahora tengo que hacer una aclaración. Ponga atención. Porque hasta ahora pareciera como que soy un ogro, un capataz que vive azotando a Rebeca y Andrés, ¡pah!, con el látigo de la justicia, ¡pah!, cada momento un latigazo. No, no, no. Rebeca tiene 16 años. ¿Sabe cuántas veces he tenido que recurrir a la vara yo en esos 16 años con ella? 2 veces. Porque solo 2 veces ha sido necesario. Con Andrés, eres un buen muchacho, ¿verdad? Es un niño muy lindo. No, con Andrés sí he tenido que hacer un poquito más de uso de la vara, pero no ha sido, yo creo que han sido como 3 veces que he tenido que darle. Porque, al igual que usted y yo, que somos adultos, a veces no basta solo con palabras, necesitamos la vara. Así que no estoy diciendo aquí que mate a su hijo a palos, no. Porque es que caemos en este error. Ponga atención. Yo siempre he contado en forma de chiste que mi mamá pegaba en sílabas. Cada sílaba era un fajazo, un garrotazo, ¿verdad? Muchacho, te dije. Y era pero apaleada y media la que nos metía. Yo no me volví un criminal, ni un asesino, ni un violador, ni un abusador, ni... No, o sea, más bien creo que eso me enderezó y evitó que me convirtiera en tal cosa. Porque necesitaba, hermanos. Y a veces mi mami me decía, te hizo falta palo, me decía a veces, ¿verdad? Yo, ¿qué? Más todavía. Te voy a reventar, me decía, siendo ya pastor aquí. A veces por molestarme me decía, te voy a reventar. Usaba otra palabra, pero no les puedo decir aquí porque fuera de contexto suena muy feo. Pero era la manera en como ella nos decía. No dudo
ni he puesto en duda en ningún momento que ella nos amara como nos amó. Lo mismo mi papi. Mi papi no pegaba en sílabas. Mi papi era un solo, era un punto el que te daba, ¡pa! Y no volvías por otro, ¿verdad? Punto final, ese era. Pero tampoco dudo que él nos amara y que a través de quizás esas formas de enseñarnos, quería que nosotros nos convirtiéramos en hombres y mujeres de bien. Amén. Porque ¿qué padre no quiere que a los hijos le vaya bien? Claro que queremos que les vaya bien. Entonces, si quiere que le vaya bien a su hijo, aplique sabiduría divina, no sabiduría humana. Pues, ¿cuál es la sabiduría humana que dice para corregir a los hijos? No maltrate, eso es maltrato infantil y hasta leyes hay, ¿verdad? Y ahora uno ya no puede corregir a sus hijos como debe de hacerlo, porque hay la ley de protección para los niños, abuso infantil, y ya te meten preso y bueno, es un problema. Pero dice la sabiduría humana es esta: si el niño se porta mal, póngase a nivel de él, hable con él. Y si no hace caso así, mándelo a la pared y póngalo frente a la pared por 3 minutos hasta que el niño entienda su error. Oiga, va a echar raíces viendo la pared, no va a aprender nada. No hay nada que un par de fajazos bien dados en el momento correcto corrijan. Oiga bien, un par de fajazos dados en el momento correcto, un par de... Mi mami yo no sé, mire, se especializaba, tenía un ojo crítico para poder ver en un palo de acacia que teníamos en la casa cuáles eran las ramas especiales que infringían el mayor daño o el daño más picante, porque cuando esa rama te caía sobre el lomo sentía que te echaban chile. Agarraba ese palo de acacia, arrancaba una rama en un santiamén y convertía esa rama en un corrector disciplinario que no ibas a olvidar nunca en tu vida. Esas ramas de acacia sobre la espalda, qué psicólogo ni qué psicólogo, hermano. Conocí una pareja de aquí de la iglesia, no voy a decir su nombre, que nos contaron una historia de su hijo. Terrible el niño, daba guerra. A cada rato lo llamaban a la escuela, y el psicólogo aquí, el psicólogo allá, y lo llevaron no sé cuántas veces al psicólogo hasta que el papá hizo lo que dice la escritura. Se hartó de estarlo llevando al psicólogo y dijo: bueno, te voy a enseñar al psicólogo que me enseñaron a mí. Se sacó la faja, se acabó. No hubo más psicólogo. Por algo la escritura dice que hay que hacerlo. Ahora, pone límites también, porque tampoco es que va a matar a su hijo a golpes. Eso ya más bien terminaría acusándolo a usted de un pecado, ¿verdad? La escritura dice incluso que no debemos de presionarlos más allá de su aliento para que no se desanimen. No exasperéis a vuestros hijos, dice, para que no se desanimen. ¿Por qué le estoy hablando de todas estas cosas? Porque ahora lo que antes era bueno, un par de fajazos bien dados en el momento correcto, ahora es pecado, es malo. Está legislado porque puede hasta caer preso un padre si hace una cosa como esa en algunos países. Y las leyes están queriéndose meter incluso hasta en los valores que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Todo eso se está moviendo en el mundo y está siendo visto como bueno. Pero ¿qué dice la escritura, hermano? Es ahí donde nosotros tenemos que volver a la escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Es bueno o es malo? Este debe ser nuestro filtro, no lo que dice el psicólogo, no lo que pienso yo, no lo que piensa usted, es lo que Dios ya dijo. Amén. Entonces hoy yo quiero, para terminar la serie, quiero terminar enseñándote sobre 3 cosas que la Biblia define claramente que son buenas, así, sin vueltas. Y la primera de ellas la encontramos en Romanos 12, verso 2. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente esta mañana y dice así. Romanos 12:2 dice la palabra del Señor así: no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. A propósito de lo que le estaba diciendo, ¿no? Que estamos tomando la psicología humana en lugar de tomar el consejo divino. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, dice. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena,
Lo primero que esta mañana quiero enseñarte es que la voluntad de Dios para ti y para mí es buena. Si la pregunta es ¿qué es bueno? La respuesta a esa pregunta es la voluntad de Dios es buena. O sea, si hay algo bueno que usted puede encontrar, es encontrar y conocer la voluntad de Dios para usted. No solo es buena, sino que dice aquí que es agradable y es perfecta. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y con la escritura al decir que la voluntad de Dios es buena? Pregunto una vez más, escuche bien la pregunta. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena? Claro que es buena. ¿Por qué es buena? Porque la Biblia dice que su voluntad es buena. Y yo creo que la Biblia es la palabra misma de Dios. Es la autoridad para nosotros. Yo puedo pensar una cosa, usted puede pensar otra, pero la Biblia nos dice cuál es la verdad. El domingo pasado dije algo que lo repetí el miércoles y que lo quiero decir otra vez porque es una verdad muy grande y que nos ayuda a entender muchas cosas. Escuche esto: todos tenemos derecho a tener una opinión, pero la verdad es propiedad exclusiva de Dios. Usted puede tener una opinión sobre cualquier tema, pero será su opinión, no significa que sea la verdad. La verdad solamente es propiedad de Dios. Así que si usted quiere conocer qué es verdad sobre cualquier tema de la vida, usted necesita saber qué dijo Dios acerca de ese tema. Por eso necesitamos la escritura. Todos tenemos derecho a tener una opinión, pero la verdad es propiedad exclusiva de Dios. Y es la verdad la que nos hace libres, dijo el Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y una verdad hoy es que la voluntad de Dios es, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena. Ahora escuche, a veces pasan cosas que nosotros los creyentes no podemos explicar. Y eso está conectado más que todo no con un tema de si la voluntad de Dios es buena o no, sino más bien con un tema de cómo nosotros catalogamos las cosas, el concepto de bueno y el concepto de malo que nosotros tenemos. Recuerde que a causa del pecado comimos, el pecado fue que comimos el fruto del conocimiento del bien y del mal. O sea, tuvimos acceso a conocer lo bueno y a conocer lo malo. Pero a causa del pecado, esa definición, ese concepto quedó torcido en nosotros. Entonces el hombre tiende a llamar lo que es bueno malo y lo que es malo bueno, porque su concepto de bondad y de maldad está torcido a causa del pecado. Por esa razón es que aunque sabemos que hay cosas que son buenas, no las hacemos, y aunque sabemos que hay cosas que son malas, las terminamos haciendo. Le doy un ejemplo. ¿El alcohol es bueno o es malo para el cuerpo humano? Dígame un beneficio que el alcohol da a la sociedad. Uno, dígame. Un beneficio. Uno. No hay. ¿Por qué razón la gente sigue tomando? Tristemente ayer en la mañana, yo no sé si ustedes vieron la noticia, pero nos dimos cuenta de un ciclista que fue arrollado en carretera Masaya. Un hombre de 45 años, un deportista, un campeón de carreras de ciclismo, muy conocido en ese ámbito. Fue arrollado a las 5 de la mañana por una camioneta ahí por los semáforos de la entrada al hospital Vivian Pelas. Murió instantáneamente del impacto. El conductor de la camioneta iba intoxicado con alcohol. Queda una familia, una mujer, dos niños, ahora en orfandad a causa del alcohol. Pero el alcohol es legal. Es más, se gastan millones de dólares en campañas publicitarias. Ya no puede ver uno un programa de televisión de lo que sea sin que le metan un anuncio de alcohol. Se vive metiendo en la mente de los jóvenes y de los adultos que el alcohol te hace feliz, te hace exitoso, y entonces lo bueno, lo malo lo llaman bueno, y lo malo y lo bueno lo llaman malo. Y algunos dicen, bueno, es sentido común. No, no es sentido común ni es tan sentido. Porque a veces hacemos cosas que son así de dañinas, los seres humanos. Amén. ¿Quiere usted conocer lo que es bueno? La voluntad de Dios es buena.
Ahora, nosotros medimos la bondad y ahí es donde tenemos el problema, porque nosotros medimos lo bueno según los estados emocionales en los que estamos. O sea que lo bueno y lo malo lo medimos según estados. Dios no lo mide según estados, sino que lo mide según propósito, que es diferente. Y le pongo un ejemplo. Pregunto, ¿tener abundancia es bueno o es malo? Claro que es bueno. No me diga usted que no le gustaría que le regalen $1.000.000. ¿Qué harías con $1.000.000? Buena pregunta. ¿Qué sería lo primero que usted haría con $1.000.000? ¿Quiere que yo le diga qué haría yo? ¿Qué sería lo primero que yo haría si me regalaran $1.000.000? Daría el diezmo. Estoy seguro que muchos no pensaron en el diezmo. Dijeron, bueno, $1.000.000, me compro una casa, me voy de viaje. Y ahí está el problema, porque no ponemos a Dios primero. Amén. La abundancia es buena, por supuesto. Tener recursos ayuda en muchas cosas. ¿Tener escasez es bueno o es malo? ¿No tener para comer será bueno o será malo? Malo. Por supuesto, nosotros decimos que tener es bueno y no tener es malo. Pregunto, ¿estar sano es bueno? ¿Cuántos están de acuerdo que estar sano es bueno? ¿Estar enfermo será malo? Sí, ¿verdad? Claro. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie quiere estar enfermo. Pero todo eso tiene que ver con estados que son temporales. Nosotros medimos lo bueno y lo malo según los estados. Dios no mide lo bueno y lo malo según los estados, sino el propósito. Vaya conmigo a Romanos 8, verso 29. La Nueva Traducción Viviente, voy a leer. Romanos 8, 29 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice ahí? ¿Para qué cooperan todas las cosas? Para el bien, o sea, para lo bueno. Dios hace que todas las cosas, cuando dice todas las cosas, está hablando de todos los estados, buenos y malos, altos y bajos, alegres y tristes, abundantes y de escasez. Dios hace que todos los estados, que todas las cosas cooperen, ayuden, lleven a un mismo fin. ¿Cuál es el fin? El bien tuyo y el bien mío. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien, dice, de los que son llamados según el propósito. Porque Dios no trabaja por estados, Él trabaja por propósitos. Él tiene un fin en mente que quiere hacer contigo. Es como el artista cuando toma en sus manos el pedazo de barro y comienza a moldearlo. Desde que él agarra ese pedazo de barro, para nosotros los mortales que no sabemos nada de eso, vemos y decimos, qué cochinada, se está llenando las manos de lodo. Pero el artista no, el artista está viendo una obra maestra en potencia, que ya la tiene diseñada en su mente, y lo único que va a hacer es trasladar ese diseño para que se pueda materializar, y comienza a trabajar. Y eso es lo que Dios le dijo a Jeremías. Le dice, ve a la casa del alfarero y pon atención lo que hay ahí. Y fue, y cuando vio, dice, el alfarero estaba dándole forma a un pedazo de barro, y mientras iba dándole forma, se echó a perder, dice, lo deshizo otra vez y comenzó de nuevo a hacer aquella obra. Porque el alfarero, que es Dios, hace de nosotros que somos barro obras de arte, obras maestras. Y es lo que Dios está haciendo contigo. Él te está pasando por procesos de altos y bajos. Bueno, tengo que decir que algunos de esos procesos nosotros mismos los escogemos y nos metemos ahí. Pero como Dios es tan bueno, alguien puede decir amén, aprovecha aún nuestras metidas de pata para sacar un beneficio a favor nuestro, para enseñarnos algo. Porque Él hace que todas las cosas cooperen, incluso hasta tus errores, cooperen para tu bien. Porque Él no está pensando en estados altos o bajos, Él está pensando en meta, en propósito, en la obra maestra que quiere hacer de ti a través de esos procesos. ¿Me estoy explicando, iglesia? Así que Dios no ve las cosas por etapas o por estados, Él ve las cosas por propósito. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 8, verso 16, para que veamos
otro aspecto de esta verdad que te estoy compartiendo. La voluntad de Dios es buena. ¿Alguien puede decir amén? Claro que es buena. Y dice Deuteronomio 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Oiga, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte ¿qué cosa? Bien. La voluntad de Dios es hacerte bien. La voluntad de Dios es buena, aunque haya altos y haya bajos, aunque tenga que afligirte y probarte y pasarte por algunos desiertos. No puedes poner en duda que Dios tiene un propósito que está conectado con su voluntad, que es hacerte bien. Tenemos que salir de los estados, porque cuando nosotros estamos en los estados y esos estados son malos, nuestra fe se ve afectada. Comenzamos a poner en duda realmente si Dios está o no está con nosotros. Y sabe, creer que Dios nos ha abandonado en un momento malo de nuestra vida es poner en duda su bondad. Es creer que Dios no es tan bueno como dicen que es. Y esa fue la mentira que Satanás usó con la mujer en el Edén. Porque cuando llegó a decirle, con que Dios dice que no pueden comer de todos los árboles del huerto, le dijo la mujer, no, él dijo que podemos comer de todos menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comemos vamos a morir. Entonces le dijo a Satanás, no van a morir. ¿Sabes lo que va a pasar? Van a ser mejores, porque se van a convertir como Dios en cuanto a conocer el bien y conocer el mal. La trampa de Satanás consistió en poner en duda, el carácter de Dios. Y cuando usted está pasando por esos valles, esas dificultades, y usted pone en duda que Dios no está con usted, usted está poniendo en duda el carácter de Dios, está poniendo en duda la bondad de Dios. Por eso no podemos vivir por procesos, por estados, sino que tenemos que vivir como Él vive, por propósito. Y eso te lo enseñé en toda la serie que prediqué, que se llamaba Perspectiva Eterna. Todo se explica en la eternidad: el sufrimiento, el dolor, la alegría, la pérdida, la ganancia. Todo se explica en la eternidad. Cuando usted ve hacia la eternidad, no el momento aquí y ahora que está sufriendo, sino la eternidad con Él, usted tiene una perspectiva distinta. Por eso el apóstol Pablo dice: tengo por cierto esta verdad, es una cosa que me gobierna, podríamos decir que decía. Y era esto: que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse sobre nosotros. ¿Me estoy explicando, iglesia? No vivamos por estados. Puede que tu estado ahora sea malo, pero no creas que es tu fin. Escucha lo que Dios está diciendo en su palabra: su voluntad para ti es buena. Y aunque ahora el estado sea malo, su propósito es hacerte bien. Aunque ahora estés siendo afligido, su propósito es hacerte bien. Alguien puede decir amén, porque Dios es bueno. Alguien puede decir amén esta mañana a eso. Esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, es para que se produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén, hermanos. Así que la voluntad de Dios es buena, sin importar el estado en que yo me encuentre. No ponga en duda nunca la bondad de Dios, porque es poner en duda su carácter. Lo segundo que quiero enseñarte la mañana de hoy, que es bueno. Ya dijimos que lo primero es, ¿qué es bueno? La voluntad de Dios es buena. Amén, hermanos. Lo puede decir conmigo esta mañana. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena. Lo segundo que quiero enseñarte acerca de qué es bueno, lo encontramos en Jeremías 29:11, otro pasaje muy conocido. Dice la escritura, Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Dice quién? ¿Quién dice? El Señor. Ahora, ¿cómo son los planes? Son planes para lo bueno. Amén. Los planes de Dios son buenos. Eso es lo segundo que quiero enseñarte esta mañana. ¿Qué es bueno? La voluntad de Dios es buena. ¿Qué otra cosa es bueno? Los planes de Dios son buenos. Ahora escuche, terminemos de leer. Dice:
Planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Otra vez más, propósito. ¿Ok? Dios siempre nos está enfocando hacia el propósito, para que no vivamos por temporalidad, sino por eternidad, porque su propósito es eterno. ¿Alguien puede decir amén? Ahora escuche, hay que contextualizar la palabra. ¿A quién le está hablando Dios en esta palabra? Le está hablando a su pueblo Israel. ¿Dónde está Israel cuando recibe esta palabra? ¿Sabe dónde estaba? Eran esclavos. Pregunto, ¿será bueno ser libre? ¿Sí o no? ¿Cuántos concuerdan conmigo que ser libre es bueno? ¿Ser esclavo será bueno o será malo? Malo. Pero es ahí, en ese contexto, en el que Dios habla esta palabra. Le dice: yo tengo planes para lo bueno para ustedes. No olviden eso. Porque en los momentos en los que parece que estamos perdidos, es cuando más necesitamos recordar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Esta leve tribulación momentánea, Pablo tenía ese concepto. Esto no me va a matar, esto me va a hacer más fuerte. Esto no me va a destruir, esto me va a llevar a un nivel mayor de gloria. Esta tribulación no es para alejarme de Dios, va a hacer que me acerque más a Él. Esta circunstancia no es para que yo niegue mi fe en Él, es para que mi fe se fortalezca más en Él, cuando llego al entendimiento que no hay nada fuera de Él. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo sé los planes que tengo con ustedes, son para lo bueno, le dijo el Señor a Israel. Y se lo dijo cuando estaban cautivos, esclavos. Los falsos profetas se levantaban para decirle a la gente lo que la gente quería oír. Hoy sigue siendo igual. Ahí están saliendo un montón de profetas que yo no sé quién les dijo que eran profetas, pero ellos dicen que son profetas y andan profetizándole a la gente cosas que Dios no ha dicho. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Tiene un nombre, se llama fraude. Porque hablar en nombre de otra persona sin que esa persona haya dicho, eso es un fraude. Y lo peor de lo peor, y ¿sabe lo que me da más cólera a mí? Que me dan ganas de sacarme la faja y fajear más de alguno. En serio se lo digo. Es que la gente tiene picazón por oír eso. ¿Sabe por qué? Porque suena muy místico, suena muy bueno. Y Dios te va a prosperar, y Dios te va a abrir puertas, y Dios te va aquí, Dios te va allá, y Dios te va. Pero nunca hablan de pecado. ¿Se ha fijado usted que los profetas de hoy en día no profetizan males, solo cosas lindas? Pareciera como que vivimos en el mundo de Barney. Te quiero yo y tú. Así son las profecías hoy. No hay profecía que confronte pecado, que llame al pueblo al arrepentimiento. ¿Me estoy explicando? ¿Sabe por qué? Porque no es popular. Los mensajes como estos no son muy populares, porque la gente anda buscando de congreso en congreso que le digan que van a ser millonarios, que ya no van a seguir sufriendo, que Dios tiene cosas maravillosas. Y este versículo es el más abusado en la Biblia para eso. Y se le promete a la gente cosas que Dios no ha dicho. Eso se llama fraude. A la gente hay que decirle lo que Dios dijo. En medio de todas las circunstancias difíciles, Dios tiene un propósito. En medio de todo lo que esté pasando, la voluntad de Dios es buena para mí. En medio de las adversidades que estoy pasando, entiendo que este es un tiempo nada más, una leve tribulación temporal. Porque lo que Dios está creando conmigo es una obra de arte, hermanos. Lo que Dios está haciendo contigo es una obra de arte. Así que no se ha manifestado aún lo que hemos de ser, dice la Escritura. No se ha manifestado. Yo no soy todavía lo que llegaré a ser en Él, pero voy en camino. Y ese camino tiene altos y tiene bajos, pero hay un solo propósito que rige mi camino, y es el bien que Dios ha preparado para hacerme a mí y hacerle a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Porque la voluntad de Dios es buena y sus planes son buenos. No ponga en duda jamás eso. Más bien aprendamos, seamos dóciles. Cuando estemos pasando por tribulaciones, seamos dóciles. Cuando estemos en abundancia, seamos dóciles a su voz. Porque si hay algo que Dios quiere hacer contigo, es hacerte bien. Todos los que amamos a los hijos, por eso comencé hablándoles acerca de ese tema. Yo amo a mis hijos a muerte, si usted quiere. Pero cuando tengo que castigarlos, lo hago precisamente porque los amo.
pero eso no cambia mi propósito con ellos. Que hoy los tenga que afligir pasándolos por un par de fajazos no quiere decir que cambie mi propósito con ellos ni mi visión para ellos. Mi visión es que ellos vayan más arriba de lo que yo llegue a alcanzar, si es que llego a alcanzar algo que valga la pena. Mi visión es que ellos sean más y mejores que lo que fuimos nosotros. Y eso es lo que todo padre debe anhelar y nos rompemos el lomo realmente todos los días tratando de alcanzar eso, dejarlos en una plataforma más arriba de la que nosotros recibimos. Pero eso no quiere decir que en algún momento de sus vidas no tengamos que afligirlos, como el Señor mismo lo hace. No hay mejor padre que Dios. Y Jesús nos vino a decir estas palabras. Dijo: si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Él es el Padre por excelencia. Y ese Padre por excelencia le dijo a Israel, de la cual dijo que eran su especial tesoro y la niña de sus ojos. Y que el que se metiera con Israel se metía con él. El que te maldiga yo lo maldigo, y el que te bendiga yo lo bendigo, dijo el Señor. Pero a ese Israel dice: te llevé por el desierto para afligirte y para probarte. La disciplina es otra expresión de amor, no de odio y rechazo. No es eso, es amor expresado de una manera diferente. Amén. Porque el plan de Dios, el propósito de Dios es bueno. Amén, hermanos. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena. Ahora diga: los planes de Dios son buenos. Ahora, ¿por qué la voluntad de Dios y los planes de Dios son buenos? La respuesta a esa pregunta es el final de todo el discurso, como dice Eclesiastés. El resumen de todo el discurso que se ha dicho en este libro, dice el final del predicador en el libro de Eclesiastés, es este. El fin de esta serie, el discurso de esta serie, el centro principal de toda esta serie, la razón por la cual la voluntad de Dios es buena y sus pensamientos son buenos, es porque Dios es bueno. Dele un aplauso a Él por eso. Entonces, si usted cree que Él es bueno, déselo fuerte. Su voluntad y sus pensamientos son buenos porque Él es bueno. Vaya conmigo a Salmos capítulo 34. Vamos a leer el verso 8. Dice la escritura así: prueben y vean que el Señor es, ¿qué dice? ¿Cómo es Él? Prueben y vean que el Señor es bueno. Este salmo lo escribió David. ¿Saben en qué contexto lo escribe? Saúl lo andaba persiguiendo. Ya no tenía dónde esconderse David. Estaban por alcanzarlo para matarlo. Estaba tan desesperado que decidió huir hacia los filisteos y se refugió increíblemente en medio de los filisteos. Y si usted lee todo el salmo, usted va a darse cuenta. David comienza diciendo: alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Y sabe dónde estaba David en ese momento? Rodeado por los peores enemigos que tuvo en toda su vida. En medio de la aflicción más grande, alaba al Señor, glorifícalo, exáltalo, porque Él sigue siendo, ¿cómo es Dios? Bueno. Prueben y vean, dice David, que el Señor es bueno. Y David había corrido ahí a esconderse de Saúl. Tuvo que tomar otra personalidad. Literalmente se hizo el loco David. En serio, se hizo loco. Dice que tomó una forma rara de caminar, de hablar, y dejaba que la saliva le corriera por la barba, porque se metió en medio de todos los enemigos que lo querían hacer salpicón. Y para que no le pasara eso, se hizo el loco y llegó donde el rey Aquis, se llamaba el rey de los filisteos, en Gat, la ciudad. Y se lo trajeron a David y le dijeron: aquí está el David del cual decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Este que ha sido el tormento de los filisteos, aquí está, rey. Y lo quedó viendo el rey con desprecio y dijo: ¿acaso no tenemos ya suficientes locos aquí para que me traigan uno más? Llévenselo de aquí. David se hacía el loco, pero de loco no tenía ni un pelo, hermano.
sabía bien lo que estaba haciendo. ¿Y sabe qué estaba haciendo David? Reconociendo que Dios es bueno. Dígale que está la parte tuya: no te hagas el loco. Reconoce la bondad de Dios sobre tu vida y dale alabanza y dale gloria y dale exaltación, porque Él es bueno. Alguien puede decir gloria a Dios esta mañana. Dios es bueno, hermanos. Todo tiene explicación en la eternidad. Todo tiene explicación en los propósitos de Dios. Aún las cosas más duras que nos toquen enfrentar en esta vida, todo, absolutamente todo, tiene su explicación en la eternidad, en el propósito, en el plan de Dios que es bueno, en la voluntad de Dios que es buena, porque Él es bueno. Dígalo conmigo: Dios es bueno. Mateo capítulo 19, verso 17. Se acercó un hombre rico que lo tenía todo, un joven, era joven y rico. Se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna?, le preguntó a ese muchacho. Y Jesús le contestó, verso 17 de Mateo 19. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A veces algunos se confunden porque dicen: bueno, Jesús está hablando de Dios y que Dios era bueno, entonces Él no era Dios. No, lo que Jesús está explicándole al muchacho es que no saquemos conclusiones apresuradas. No hay un solo hombre que sea bueno, ni una sola mujer que sea buena. Lo que Jesús estaba tratando de llevar al joven es al entendimiento que esta mañana ojalá podamos llegar todos. Y es el siguiente: el Señor nos salva a nosotros no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Ninguno de nosotros merece el perdón de pecados. Ninguno de nosotros merece la dignidad que Él nos ha otorgado. Pero precisamente en eso es que se manifiesta que Él es tan grande, como cantábamos antes, y que es tan bueno, como decimos ahora. En esto, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo malos, Él sabe darnos a nosotros lo bueno. Dice la Escritura que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. En el Salmo 145, vamos a leerlo ahí. Salmo 145, verso 9. Dice el salmista: el Señor es bueno con todos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Desborda compasión sobre toda su creación. Y termino con este último verso, Salmo 73, verso 28. Ojalá pudiéramos llegar nosotros a esta conclusión que llegó el salmista, y que hagamos de esto una norma de vida, y que enseñemos a nuestras generaciones esta verdad, hermanos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Discernir qué es bueno es un asunto de vida o muerte. El salmista resume el discernimiento que llegó a obtener acerca de qué era bueno de esta manera. Dice: en cuanto a mí, el entendimiento que Dios me ha dado, la verdad que Dios me ha revelado, es que el acercarme a Él es bueno. ¿Y cómo no va a ser bueno si Dios es bueno? Ahora pregunto, escucha esta pregunta: ¿la voluntad de Dios es buena, sí o no? ¿Los planes de Dios para nosotros son buenos, sí o no? ¿Es bueno Dios, sí o no? Entonces, ¿por qué no hacemos todo lo que Él manda que hagamos? Porque si nosotros viviéramos según lo que Dios manda, solo bueno nos pasaría. Amén. Solo bueno. De hecho, aún las cosas malas, entre comillas, porque
si al final esta leve tribulación va a ser para que un mayor peso de gloria se manifieste sobre mi vida, cabe el dicho común que dice: vale la pena, vale el sufrimiento, vale la espera, vale la esperanza a la que hemos sido atados, a esa esperanza que nos sostiene de una vida eterna y de una victoria sobre la muerte y sobre el pecado y sobre el juicio y sobre la condenación, porque Cristo Jesús nos hizo libres.